Ok, vamos a analizar gráficos de Box and Whisker que son parte de estadística en este segundo día de video de la unidad número 1 de álgebra. El objetivo de esta clase es comparar, contrastar, analizar data, incluyendo data de situaciones del mundo real demostradas en los gráficos de Box and Whisker. Box significa caja, Whisker bigote. Vamos a analizar la primera situación. Dice que un estudio fue conducido para determinar el número de carros que pasaron a través de dos intersecciones cada día por 20 días. Los resultados fueron demostrados en estas cajitas o gráficos de Box and Whisker. Tenemos la intersección 1 y la intersección 2, demostrado con cajitas. ¿Cuál declaración es mejor apoyada por este tipo de data? Veamos que esto significa que cuál de estas declaraciones, cuatro declaraciones A, B, C y D, es verdadera. La letra A nos indica que hay una declaración que dice que el rango de la data para la intersección 2 es dos veces el rango de la data en la intersección 1. La declaración B dice que el lower quartile o cuartil más bajo para la intersección 1 es mayor que el cuartil más bajo de la intersección 2. Veamos aquí también que en la declaración de la letra C dice que el rango intercuartil de la intersección 1 es el mismo valor que el rango intercuartil de la intersección 2. En la letra D vemos que la declaración dice que el total de número de vehículos que pasaron a través de la intersección 2 es mayor que el total de números de los vehículos que pasaron a través de la intersección 1. No sabemos cuál es la verdadera. Ahora a tratar de recordar el vocabulario que hemos estudiado eh, con anterioridad, por lo menos el año pasado, que nosotros vimos parte de estos vocabularios. Un gráfico Box and Whisker es una figura usada para demostrar la exposición de data o observaciones comparadas al median. Recuerden que el median es el número que está en el medio de un grupo de puntos, un dataset, organizados de menor a mayor y se busca cuál es el numerito en el medio. Se divide la data en porciones de igual tamaño. O sea, 25% de la data es representada por cada cuartil. Pero ¿qué cosa es cuartil? Bueno, cuartil viene de la palabra cuarto, un cuarto. Y este gráfico tiene cuatro porciones iguales. No se ven igual, pero son cuatro porciones en la que cada porción, vemos aquí la primera porción, vale 25%, la segunda porción vale 25% también, igualmente la tercera porción de 25 y la última porción, la cuarta, es 25%. Cada uno de esos valores es como decir un cuarto de todo el grupo de puntos. Y los puntos recuerden que son los numeritos. ¿Ok? Entonces tenemos mínimo valor, que es el valor más pequeño en todo el grupo de data. Grupo sería set. Mínimo valor es el más pequeño, smallest, más pequeño, que sería en este caso 40. Tenemos después el máximo valor. Máximo valor es el valor más grande del grupo de puntos. En este caso es el número 100, es el máximo valor. El median es el que está en el centro, es el medio de la data. Middle, el centro. ¿Ok? Sería en este caso 70. Entonces el lower quartile, que vendría siendo el cuartil más bajo, o Q1, está en el medio entre 40 y 70. El cuartil más alto está en el medio entre 70 y 100. El cuartil 1 viene estando en la mitad desde el median hacia abajo. Below significa hacia abajo. Del 70 hacia arriba, above, sería el Q3. Se busca la mitad de ese número. En este caso, el cuartil más bajo es 60 porque entre 40 y 70 ese es el que está identificado con el puntito arriba, que dice que es 60. Ese es el Q1, Q1. Y el cuartil 3 o Q3 sería en este caso 85, que es donde está el puntito arriba. Veamos más vocabulario. Por ejemplo, rango es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor en este gráfico.
Por ejemplo, tenemos que el mínimo valor es 40 y el máximo valor es 100. Si restamos esos dos números, poniendo primero el más grande, 100, menos 40, que es el más chiquito, vemos que el rango de eh, de este gráfico es 60. El interquartile range o rango intercuartil es el que está entre el Q1 y el Q3. O sea que es la cajita, es todo lo que está en la cajita, son los puntitos que están en el exterior de la cajita o al final. Entonces vemos cuál es el mayor, que es 85, y cuál es el menor, que es 60, y la diferencia entre ellos, y diferencia es resta, se resta 85 menos 60 y nos da un valor de 25 puntos. Ese es el IQR o IQR en inglés. Vamos a examinar estas dos preguntitas. Dice, si la caja de arriba o el gráfico está basado en 240 puntos de la data, ¿cuántos puntos de estos están en cada cuartil? Entonces recuerden que cada cuartil es 25%, pero no nos están preguntando el porcentaje, nos están preguntando qué número hay. En vez de porcentaje, qué número está representado en cada cuartil. Entonces tenemos que recordar que esta caja está dividida en 4 porciones. Entonces, ese numerito 240 lo vamos a dividir en 4 pedazos iguales y nos va a dar el número 60. Vamos a observar la pregunta B. Dice, ¿cuántos puntos de la data son mayores que 60? Bueno, por pura casualidad nos están diciendo que cuáles son mayores que 60. Entonces vemos en los puntos el número 60, allí lo estoy subrayando con color café, para que vean cuántos data points o puntos de la data son mayores que ese numerito 60. Entonces observamos arriba lo que está puesto con violeta, con colorcito violeta, esos montañitas. Vamos a poner el número 60 que nos dio de la división de 240 entre 4. Y vamos a poner que cada pedacito de eso vale 60. Y vamos a ver ahora, desde el 60 de la línea del numerito que está con marrón, cuántos números hay arriba de ese 60. Entonces tenemos que sumar 60 más 60 más 60. Hay 180 puntos de valor por encima del 60. Una situación segunda, situación número 2, vemos que este gráfico representa pájaros, sería el gráfico A, y ardillas. Y estamos buscando, este gráfico representa los pesos en gramos, cuánto pesan estos animalitos en gramos. Vamos a comparar el gráfico A con el gráfico B para responder las preguntas que tenemos abajo, A, B y C. Veamos la primera pregunta, dice, ¿cuál gráfico tiene menor rango? ¿El A o el B? Bueno, rango recordemos que es el número mayor menos el número menor. El gráfico A tiene como representado, tiene el número 100 representando el máximo valor y el menor valor es de 50. Restamos 100 menos 50 y nos va a dar el valor. Vamos a ver el gráfico B. El mayor valor es de 100 también, pero el menor valor, miren dónde está, es de 40. 100 menos 40 nos va a dar un valor también. Entonces el de arriba nos da 50 y el de abajo nos da 60. ¿Cuál de esos es el menor rango? Lesser significa menor. Vemos que 50 es menor que 60. Entonces nuestra respuesta es el gráfico A o plot A. Vamos a observar la segunda pregunta que nos dice, ¿cuál gráfico tiene el mayor rango intercuartil? O recordemos que esa es la cajita, los puntitos que están a los extremos. Entonces, el IQR o el IQR del gráfico A es de, vamos a ver dónde está el puntito arriba, es el Q3 menos el Q1. El Q3 del gráfico A está representado por el valor 80. ¿Ok? Ese es el Q3. Y le vamos a restar el Q1, que en este caso sería 65. Cuando restamos 80 menos 65 nos da 15. Es el número valor 15. Ahora vamos con el gráfico B. Vamos a ver en la cajita el gráfico mayor o el Q3, el upper quartile es de 85, menos el lower quartile, que es cuartil 1,
de 60 y 85 menos 60 nos da 25. Entonces, ¿cuál de ellos es el mayor? Greater, el mayor. 25 es mayor que 15, entonces el gráfico B, plot B, es la respuesta. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál gráfico es mayor? El rango intercuartil. La pregunta se dice, ¿qué porcentaje de la data en el gráfico B está entre 60 y 85? O ahora nos están preguntando porcentaje. Vamos a ver qué porcentaje hay entre el 60 y el 85. Porcentaje de cuartil. O sea, tenemos dos porciones de 25% cada una. Si sumamos 25% más 25% nos da 50% de el data point, esa sería la respuesta. Ok, seguimos analizando otras preguntas con el mismo gráfico de pájaros y ardillitas, de los pesos de ellos. Dice la pregunta D, ¿cuántos pájaros están por debajo del cuartil más bajo, que sería el cuartil 1? Ok, entonces ponemos 278 pajaritos entre 4. Vamos a dividir ese número entre 4 para ver qué números corresponden cada porción de cuartil. ¿Ok? En cada pedacito arriba vamos a poner el número que nos dé aquí. Nos da 69.5. Ahora, ese número no es que lo vamos a redondear, simplemente vamos a poner 69 y nos vamos a olvidar del punto 5, porque el punto 5 realmente representa un pedacito de la data arriba del puntito, ¿ok? De ese punto que estoy aquí mostrando. Ese punto 5 está ahí. Entonces no le vamos a hacer mucho caso, se puede confundirnos. ¿Ok? Solamente vamos a poner que cada porcioncita es de por lo menos 69. ¿Ok? Ese puntito que está ahí y ese puntito, ahí está el punto 5 de la división que nos dio 69.5. Pero no hay por qué confundirse con eso. Dice ahora, ¿cuántos pájaros están por debajo del cuartil más bajo? El cuartil más bajo es el cuartil 1. Entonces, pues ahí se ve clarito que eso es solamente 69. En la pregunta siguiente dice, ¿cuántos animales en total son menor que 70 gramos de peso? Bueno, vemos que 70 gramos de peso es el median. Vamos a ir hacia abajo porque dice below, por debajo, menos que 70 gramos. Entonces vamos a sumar a los dos, a los pájaros y a los ardillas, y vamos a dividir entre dos porque estamos dividiendo entre dos porque el median está justamente en el medio. Entonces sumamos los pájaros con las ardillas, lo dividimos entre dos, nos da 403. Y al dividir eso entre 2, cuando sumamos y dividimos entre 2, 403 entre 2 nos da 201. Realmente nos da 201.5, pero exactamente lo mismo, repito, en este caso, ese punto 5 es como un pedacito de la data perdido en ese puntito donde está arriba la cajita. ¿Ok? Entonces podemos decir que entre los dos animalitos, el total de animales que pesa menos que 70 gramos es 201. Hay 201 animalitos que pesan menos de 70 gramos. En la próxima pregunta dice, ¿cuál categoría de animales, pájaros o ardillas, tiene la mayor cantidad de animales que pesan menos de 70 gramos? Esta pregunta, un poquito difícil. Dice, ¿cuál categoría de pájaros o ardillas tiene la más cantidad de animales que pesan menos de 70 gramos? Entonces dividimos entre dos los pájaros, dividimos entre dos a las ardillitas, sacamos el numerito y ¿cuál de esos dos es el mayor? 139 es mayor que 62.5. Entonces es el animalito que más, es la cantidad de más animales que hay que pesan más de 70. Esto es simplemente los pasos a seguir para calcular todo eso en la calculadora. Eso lo vamos a practicar pronto. En la escuela vamos a practicar eso y entonces eso lo pueden observar que no es tan difícil y si siguen los pasitos, paso 1, paso 2, paso 3, 4 y 5, vamos a poder ver esa cajita, la podemos observar en la calculadora gráfica que tenemos en la escuela. Ok, entonces vamos a la situación 1 otra vez, volviendo otra vez a donde empezamos. Vamos a tratar de analizar todas estas preguntas, volviendo a las intersecciones de los carritos, de los carros que están pasando por 20 días por las intersecciones. Entonces, aquí
Aquí tenemos que nos dicen que el rango de la data de la intersección 2 es el doble del rango de la data de la intersección 1. Bueno, vamos a sacar el rango de la data 2. De 650 menos 250 es 400. Vamos a ver ahora esta. Tenemos 550 menos 350 es el rango de la data de la intersección 1. Y nos están preguntando si es cierto que 400 es el doble. Twice significa doble. Es el doble de 200. Vemos claramente que sí. 400 es el doble de 200. 400 es igual a 200 por 2. Ese es verdadero. Entonces, esa debe ser la respuesta. Pero vamos a observar qué dice cada una de las otras, ¿ok? Vamos a ver que aquí dice, el cuartil más bajo de la intersección 1 es mayor que el cuartil más bajo de la intersección 2. Veamos si es verdad. De la intersección 1 vemos que es 550 menos 350. Perdón, no. Estamos hablando del cuartil más bajo. Ok, el cuartil más bajo de la intersección 1 es de 375. Ahí lo vemos clarito. Y el cuartil 1 de la intersección 2 es de 400. Y nos están pidiendo cuál es más grande. Ah, pues el más grande es este, el de 400. O sea que esta declaración no es verdadera. Porque está diciendo que el de 365 es el más grande. Y no es. Veamos el próximo. Dice, el rango intercuartil de la intersección 1 es la mismo que el rango intercuartil de la intersección 2. Pues veamos si es verdad. ¿Será verdad que 500 menos 375, que da 125, es lo mismo que en la intersección 2, el intercuartil rango es 550 menos 400 es 150? No es igual. 125 no es lo mismo que 150, así que este no es tampoco la respuesta. Y en la última pregunta nos dice que el número total de vehículos que pasaron a través de la intersección 2 es mayor que el total de números de vehículos que pasaron por la intersección 1. Bueno, en este caso no hay suficiente información, por eso lo vamos a dejar de esa manera. Not enough information, no suficiente información. Tus maestros de matemática quieren que tú al final de esta lección, de cada lección, tú escribas algo acerca de lo que has aprendido o de tu opinión. ¿Ok? Entonces, eh, podemos ver claramente que Box and Whisker no es tan difícil. Tienes que estudiar. Nos vemos pronto. Bye bye.